Último bloque de Sentido Común y uno de los placeres que nos dimos este año. Entrevistar a Andrés Malamud, politólogo, un hombre que analiza la realidad como pocos. Empezamos la entrevista. Andrés Malamud, gracias por este ratito. Es un Y gustazo. bien, quienes están en Europa o quienes tienen una mirada mucho más amplia que los que tenemos quizás la urgencia del metro cuadrado, nos hacen a nosotros preocupar demasiado, primero por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial y ahora por los empleos del conurbano que efectivamente se van a mudar a la cordillera o quizás no se mudan, pero algo hay que hacer. Eh, este gobierno es el mismo que nos intentó hacer sacar plata del colchón para que gastemos los dólares que teníamos guardados a una futura bonanza. Y ahora nos dice, miren, donde están ubicados que antes tenía una trascendencia estratégica por el territorio que ocupaban, ahora ya no sirve tanto. En la misma que yo estoy realizando, viene mi pregunta. ¿Cómo se va a reformatear un país tan vulnerable a los cambios sociales, políticos, y que si bien siempre tienen una conexión con el mundo exterior, no siempre lo tiene directamente? Perdón que sea tan, pero te tengo que aprovechar. Con gusto. Vamos a intentar entender lo que está pasando. La economía del mundo está cambiando porque se está tornando más digital y más informal. Con esto conseguimos trabajo que antes no conseguíamos sin necesidad de firmar contrato. Y entonces las grandes concentraciones urbanas de la sociedad industrial pierden sentido, porque antes servían porque mucha gente trabajaba en las fábricas. Ahora lo que vemos es que con la automatización y la digitalización hacen falta cada vez menos personas para producir un único bien. Pero se sigue creando empleo, solo que el empleo que se crea es de características diferentes. Sigue habiendo empleo manual, pero ese empleo manual ya está cada vez más en las zonas donde los países tienen ventajas comparativas. Y Argentina no tiene ventajas comparativas en la industria, porque tiene una mano de obra relativamente cara respecto a otras sociedades o menos preparada, más cara que sociedades orientales, menos preparada que sociedades occidentales. Por lo tanto, nuestras ventajas comparativas residen sobre todo en los recursos naturales, como siempre fue. Solo que además del campo, esta vez, en la minería y la energía. Y por supuesto que además tenemos la cabeza, porque hay mucho cerebro en Argentina. De ese cerebro provienen los 11 unicornios, o el Balseiro y el INVAP. El INVAP es una gran empresa pública perteneciente a la provincia de Río Negro que exporta radares, satélites y reactores nucleares a países desarrollados. Fíjate vos qué capacidad tenemos. Lo que falta en Argentina es un hilo que anude todos esos nichos de excelencia. Y el gobierno pretende que esos hilos no los cree el Estado. Siempre pensamos que el Estado tenía una función de planificación, de distribución demográfica, de creación de mercados, de promoción de actividades económicas. Y Milei no cree eso. Él cree que la coordinación espontánea del mercado es más eficiente que la coordinación planificada del Estado. Y tiene razones para pensarlo, porque el Estado en Argentina falló en toda la línea. No vio venir a casi nada y hace más de una década que Argentina no crece. Más bien, per cápita decrece. Los argentinos son más pobres hoy que en 2011. Es el único país de América Latina donde pasó esto, salvo, por supuesto, Haití y Venezuela, que son dos colapsos económicos y humanitarios imprevistos, sin antecedentes en el mundo en tiempo de paz. ¿Puede funcionar esto? La verdad es que no sabemos si va a funcionar. El gobierno cree que puede funcionar. Los que somos ni pesimistas ni optimistas, sino que evaluamos lo que está pasando y proyectamos las tendencias, creemos que puede funcionar parcialmente. O sea, Argentina, basada en ventajas naturales y una desregulación que atraiga inversiones, puede generar riqueza en provincias que antes estaban rezagadas. Pero las provincias que antes supuestamente eran la locomotora van a quedar atrás. Las transiciones llevan tiempo y causan dolor. Y la provincia de Buenos Aires, especialmente el área metropolitana, es la que más va a sufrir,
porque tiene las industrias menos competitivas, tiene un montón de servicios no transables que se sirven para darle a lugares en los cuales hay mucha gente. Si esa gente se empieza a mudar, se van a encontrar sin función, porque se basa mucho en la obra pública y en la construcción. Es decir, todas las dimensiones económicas, todos los sectores económicos menos privilegiados por un esquema basado en ventajas comparativas y desregulación. ¿Qué puede salvarnos de esto? Encontrar petróleo, un presal, como encontraron en Brasil en la costa de Río de Janeiro, que en la costa de Mar del Plata haya petróleo y de repente Buenos Aires también sea una provincia con recursos naturales. Si no, vamos a tener que pensar en algo, pero mientras tanto esa migración interna a la que vos te referías puede ser una válvula de descompresión. Si la gente no consigue trabajo en La Matanza, puede buscarlo en Neuquén. Si no encuentra en Florencio Varela, puede buscarlo en Catamarca. Sigue siendo el mismo país. Hace 14 años que viajo a Neuquén. Hace 14 años conozco la etapa experimental e incipientemente productiva de Anielo. Y Anielo se conurbanizó, pero no creció. Anielo, como muchas localidades, y esto inclusive lo discutí con Jorge Sovich, que yo le hacía una referencia y un parangón. Neuquén capital es Dubái y Anielo es Anielo. Es decir, las carpas beduinas, para ponerlo en un ejemplo. Y esa es también la matriz argentina de la falta de concepción del acompañamiento a la inversión, al desarrollo o la mirada estratégica. Entonces, estamos hablando de un plano muy correcto en lo teórico, pero esta pequeña indija que vos ponés en la duda, yo la tengo mucha más amplia, porque quizás viendo cómo fue todo el proceso y conociendo los arbitrajes de los gobernadores, de los intendentes, de los mecanismos locales de coerción y de presión, puede fallar. Entonces, si no hay una mano también, quizás más invisible que la que era antes del Estado presente, pero de un Estado, puede fallar. Y Esa es la primera ley entonces, de la política argentina. Puede fallar. Pero si uno habla con los gobernantes de Neuquén, lo que te van a decir es lo que vos decías recién. No es Anielo, no es Vaca Muerta, es Neuquén, es la provincia. Porque ellos dicen el petróleo de Neuquén no es como el de Arabia Saudita. No es un agujero que vos haces y el líquido que sale para afuera. Hay que fracturar todos los días. Hay muchísima tecnología. Y esa tecnología se distribuye en la provincia y hay muchas tareas que son realizadas fuera de Anielo, que son realizadas en el resto. Y para darte un número nada más. La quinta provincia argentina por población es Mendoza, pero la quinta provincia argentina por PBI ya es Neuquén. Y va camino a ser la tercera, va camino a superar dentro de unos años a Córdoba y a Santa Fe. Y en Neuquén están preocupados precisamente por estos influjos migratorios que tienen temor de no conseguir alojar, de que vengan a conurbanizarse. Hace falta escuelas. planificación e infraestructura. Y en eso están pensando, tienen conciencia de esta debilidad que vos estás marcando, y es que los flujos humanos son desordenados, son caóticos, porque no es el Estado el que te manda. Esto no es la China comunista ni la Unión Soviética. Y por lo tanto la gente es libre de moverse por el país sin fronteras internas. Están conscientes de esto y es bueno que lo estén también en Catamarca y en San Juan, que son las dos provincias que ya tienen más RIGI propuesto que PBI. Está en espera el RIGI, pero si las inversiones que están prometidas se cumplen, entonces va a haber mucha más inversión nueva de la que se produce cada año en alguna de las provincias de la cordillera. Y por eso es muy importante que tengan en cuenta lo que vos estás diciendo. La solución para los conurbanos disfuncionales no es cambiarlos de lugar, es crear zonas más productivas y mejor ordenadas. ¿Qué hacemos con estos conurbanos que nos van a quedar? ¿Qué hacemos con esta masa laboral que es mínima comparada con la que teníamos hace 20 años, porque las nuevas camadas no están del todo instruidas, no tienen esta cultura que teníamos nosotros cuando salimos de la secundaria, siquiera, o nuestros padres cuando salían de la primaria al mercado laboral como obligación? Tienen otras posibilidades a la mano mucho más rápidas que como la droga y el narcotráfico. ¿Vamos a construir ciudades fantasmas?
Ese es el gran problema de América Latina. No es verdad que América Latina tenga más droga que Europa o que Estados Unidos, pero tiene más violencia. Las consecuencias de la droga son peores en términos sociales en América Latina que en Europa y en Estados Unidos, que consumen la que nosotros producimos. Y eso está relacionado con la manera en que administramos los mercados ilegales. En los conurbanos muchas veces hay informalidad. No hay necesariamente más ilegalidad que en los centros urbanos, porque hay mucha corrupción y de más alto nivel, y además los narcos viven en los barrios ricos, viven en Nordelta, no en las zonas, no en el tercer cordón, Canin. los grandes. Entonces, de lo que se trata es de ver qué hacemos con la informalización de la economía, que es el patrón que se sigue en los países no desarrollados, en los países en desarrollo. Por ahora, lo que está claro es que buena parte de la sociedad valoriza la mano dura, pero la mano dura genera más violencia, por lo tanto, es compensada por acuerdos subterráneos. Los dirigentes políticos negocian directa o indirectamente con los narcos para que no maten, que comercien, que corrompan, pero que no maten. Este es el trilema del narco en América Latina. No puedes bajar al mismo tiempo el narcotráfico, la corrupción y la violencia. Entonces la política opta por bajar la violencia. Es lo que pasó en Rosario. Y la gente premia eso, de vez en cuando, felicitando cuando hay un show de violencia extrema, como fue el caso en Río de Janeiro hace poco. Fíjate que acá estamos hablando de dos cosas en principio diferentes. Un modelo económico, ¿qué producimos? Industria para sustitución de importaciones o recursos naturales para exportar. Y la otra es informalidad y delito. Pero están vinculados, porque buena parte de la economía en América Latina es informal, en Argentina el 40%, en Perú el 70%, y dentro de esa informalidad hay mucha ilegalidad. Esa ilegalidad está vinculada o con la materia, que es la droga, o con el procedimiento a través del cual nos apropiamos de esa materia, robo de autos, por ejemplo, o con la eh, truchez, la famosa fábrica donde se vende ropa de una marca que no es tal. Y esos tipos de delitos no son todos iguales. Por lo tanto, los estados tienen que decidir qué hacer. Y lo que hacen, lo que deciden y hacen, sin contarnos, es negociar. Negociar con el delito y aceptar la informalidad. Y este es el camino al futuro porque Pero eso es la economía de plataforma es lo que ya está. una situación ideal. En la Argentina sabemos que puede fallar y el Estado que debe arbitrar este tipo de situaciones, por ejemplo, en Rosario tenía una ambigüedad en cuanto a la forma de reprimir y autorizar zonas. En provincia de Buenos Aires eso lo demarcaba la policía. Ahora, la policía, por miles de factores, pero fundamentalmente por sus ingresos habituales, que ya no vienen de otras actividades no tan dramáticas como era la quinela, la prostitución, o si querés ponerle la venta clandestina, porque el narco le lleva todas las semanas un valijón, termina también siendo parte del problema. Entonces, y no estoy hablando de Buenos Aires, hablábamos de Neuquén, y Neuquén tiene más prostíbulos que unicornios. Entonces, ¿realmente puedo tener derecho a ser pesimista? Tenés derecho y quizás además aciertes, pero no necesariamente, porque lo que vos estás describiendo es el proceso que siguen las sociedades que crecen. El Far West fue eso. En el Far West había más prostíbulos que ley. El Far West fue la corrida hacia el oro para ocupar los territorios del oeste de los Estados Unidos. Y hoy está California y el Silicon Valley. La sociedad más injusta del mundo probablemente haya sido la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, cuando se industrializó. Porque cuando empieza a crecer una sociedad, crece por partes. La desigualdad aumenta cuando crece una parte y la otra se queda abajo. Es el costo del progreso. No es todo color de rosa y no hay garantías de que funcione. De lo que sí hay garantías es de que va a ser costoso, de que va a haber dolor, el dolor del parto. Si además nace muerto el bebé, estamos en serios problemas. Pero el dolor es inevitable, salga bien o salga mal. Por lo tanto, tu pesimismo tiene razón de ser. Pero si el pesimismo se basa solamente en el dolor, entonces ahí no está justificado. Está justificado si piensa que al final no vamos a dar a luz. Pero el dolor olvídate, porque no lo podemos evitar. Bueno, a respecto al dolor, vos ves un gobierno que descree
de tener funcionarios capaces de poner una firma autorizando y validando un proyecto, validando un decreto interno, validando algo. Funcionar semejante cambio cultural, social, económico, con poquísimas, casi nulas personas administrando todo ese proceso. No es un buen antecedente lo que estás contando, pero no es un antecedente porque todo eso que contás se le puede adjudicar al gobierno de Alberto Fernández y al de Mauricio Macri. El gobierno de Macri tenían miedo de poner la firma. Vos conocés estas historias. El gobierno de Alberto Fernández, mejor que no pusieron firma porque todo lo que hacían eran macanas. La Ahí realidad actual está. de mi distrito, el municipio de La Barría, en la provincia de Buenos Aires, un gobierno camporista, que solo se dedica a destruir capacidades estatales, a no cumplir las reglas. Anda a ver si hay algún criterio de control de la construcción urbana, por ejemplo, de los Sí, sí. corazones de manzana, de los pulmones de manzana. Anda a ver si se cumple alguna ley. Anda a ver si hay personas capacitadas técnicamente para hacer los controles necesarios de bromatología. Y eso lo hicieron los que estuvieron antes de mi ley. Y lo hacen los actuales que están gobernando subnacionalmente junto con mi ley. Así que sí es un problema, pero no es un problema del gobierno libertario. La destrucción de capacidades estatales es una tradición contemporánea argentina. Ese gobierno de la Barría no quiere una transformación social ni te lleva, supuestamente, a un lugar donde vos desconocías. Te mantiene donde está y administra esa pobreza. Se Así es. enriquecen el tipo que pone la firma y se acabó como pasa en el 95% del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto es, che, un cambio cultural como el que es necesario, ¿no necesita también del acompañamiento de los pesimistas como yo y que no me tires por la ventana por el solamente hecho de advertir? ¿No necesita del tipo que tiene ganas de ponerle pero no le ve el agujero al mate porque nunca se lo mostraron? ¿Cómo hacemos para administrar estas tensiones que van a aparecer? Y en un país con balotaje, perdón que lo pronuncie así, va a aparecer con más virulencia. Bueno, esto es interesante porque no lo estamos registrando todavía. Eso no está pasando. ¿Por qué? Porque tuvimos una larga tradición en Argentina de responsabilizar al Estado por todo lo que andaba mal. Y tanto nos jodió el Estado que al que nos lo saca de encima le agradecemos y no lo culpamos, no culpamos más al Estado. A partir de ahora lo que estamos verificando es que hay procesos de implosión social e implosión personal. La gente se deprime, se angustia, sale de caño, apela a la droga, violencia doméstica. Esto te lo dicen todos los que trabajan en los barrios. Te lo dicen los curas, te lo dicen los padres protestantes y te lo dicen los transas cuando hablas con ellos, aunque ellos no tengan psicólogos la mayor parte de las veces para verificar los niveles de angustia, ansiedad o de deserción escolar. Pero lo que estamos viendo es que ahora la gente lo que hace es rebuscársela. No va a la Plaza de Mayo a protestar para que caiga el gobierno. Busca alternativas que pueden ser más o menos legales, más o menos digitales, más o menos criminales. Pero en cualquier caso, esto de la responsabilización es un proceso que venía de antes, que el gobierno liberal engancha y empalma bien, porque esto es coincidente con su doctrina. No culpen al Estado, a partir de ahora el mercado tiene responsabilidad, pero venía de antes y es fundamentalmente responsabilidad de la cuarentena defraudada, de que nos cerraron las escuelas por 2 años mientras se hacían fiestas en la Quinta de Olivos. No fue solo la cuarentena, fue la defraudación. Fue el hecho de que los que nos obligaron a encerrarnos no se encerraron. Porque si la ley hubiera sido pareja, no habría esta frustración que permite que la mayor parte de los argentinos diga estamos mejor sin Estado. Tuvo 18 minutos de entrevista y te pido mil disculpas, pero me, Encantado, Alejandro. que se quería cerrar con una pregunta, pero ahora me generas otra. Imagínate que los cuadernos de Calvete, el KM sería Karina Milei. Imaginémonos que no es así. Sería el fin. Es decir, che, nos hiciste hacer todo este sacrificio. ¿Ten alguna relación con la clandestina de Olivos que hizo Alberto? ¿La podríamos poner en un mismo lugar?
Temazo. Hay estudios sobre la corrupción, algunos muy recientes, hechos acá en Portugal por algunos de los mejores expertos sobre corrupción en el mundo, que lo que muestran es que la interpretación que tiene la sociedad de los fenómenos de corrupción dependen del partido al que se le adjudiquen. Tan simple como eso. Si el que robó es tu partido, no lo crees o Sí, lo sí. justificas. Si el otro es sospechoso, decís que es corrupto y querés verlo preso. Y, si es posible, fusilado. Esto en Argentina también se dio. ¿Por qué Alberto Fernández empieza a ser criticado? Porque Cristina lo critica. Porque la fuente de legitimidad de su gobierno era su vicepresidenta. Si Cristina no lo criticaba, hubieran defendido todo. Lo compararon con Churchill. Y ahora pasa lo mismo. Los libertarios van a defender a muerte y descreer de cualquier acusación sobre los propios. Tienen una ventaja, que Karina y Javier son lo mismo, mientras Alberto y Cristina no lo eran. Entonces, la fisura del kirchnerismo fue lo que llevó a creer que estaba mal lo que habían hecho. La segunda ventaja es 3%. Vivimos en la sociedad del Diego. La sociedad donde el 10 era normal. Que roben el 3% significa que te dejaron el 7%. Fíjate vos que hasta por ahí pueden rebuscársela para justificarse. La última. Eh, el gobierno de Estados Unidos o la administración Trump, más precisamente, evitó un colapso en la Argentina con su ayuda extraordinaria, producto de miles de factores, política externa, por una cuestión de simpatía personal, ponele como vos quieras. No querían que fracase y no quieren que fracase el modelo de Javier Milei. Ahora, ¿qué pesa más? O ¿no pesa más hoy en la Argentina que el peronismo haya dejado de tener un proyecto de poder real con su conductora presa, con directamente implosionada su base? Es decir, vos mirás a los costados y este gobierno puede transitar tranquilo porque sabe que no van a ir a buscar al kirchnerismo o al peronismo estructurado del pasado. ¿También se puede hacer esta lectura? Sí, pero los estudios comparativos te indican que en América del Sur los factores externos son más pesados, son más determinantes que los factores internos. Que tengamos apoyo en los Estados Unidos, que suba el precio de las materias primas que exportamos, que baje la tasa de interés en los Estados Unidos, liberando dólares para invertir en otro lado, es más importante que tener o no kirchnerismo. Si hay riesgo cuca es porque el gobierno comete errores y porque el mundo nos abandona. Pero si el mundo no te abandona, aunque haya cucas y errores del gobierno, mantienes la estabilidad económica, que es lo que te permite mantener la estabilidad política. Los factores internacionales en regiones dependientes y vulnerables como América del Sur siguen siendo los más relevantes. Se dieron cuenta porque uno tenía el fondo vacío y el otro lleno de libros que leyó, ¿no? Gracias. Ustedes han sido muy amables. Muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene con más sentido común.